Mm. His- Historia del inicio de la animación en Perú, parte uno. El presente es mi intento de resumir la encantada e inédita historia de la animación en el Perú según mi experiencia. Según mi experiencia, este es mi testimonio personal y adjunto limitada información, pero de fuentes que juzgo bastante confiables. No menciono hechos adicionales relacionados para evitar imprecisiones y especulaciones. Hay mucho trabajo por hacer. Es necesario recurrir a otras fuentes de información para armar la historia, hechos, detalles y datos precisos, lo cual intuyo será una larga tarea, pues hasta el 2010 no es posible la revisión del material audiovisual entregado por Genaro Delgado Parker a los archivos de la Biblioteca Nacional del Perú por seguir pendiente su clasificación. Además, también existe otra fuente de datos relacionada a otro broadcaster, Nicanor González, fundador de América Televisión, fuentes colaterales como las personas que trabajan en estos medios en esa época, como el desaparecido diario La Prensa y otros diarios y demás personas, como el familiar venezolano como el familiar venezolano, el productor Rafael Quiroga y la familia Linley, para tener un intento de tener una historia lo más aproximada. Los datos por confirmar son lo referente a las fechas. Rafael Seminario Coello, artista y director animador, junio del 2010. 1. Rafael Seminario Quiroga, peruano, artista autodidacta, director de animación, retratista, paisajista, guionista, historietista y dibujante de caricatura deportiva. Experimentó con sus primeras animaciones a fines de los 40 y entró en la producción de otras más logradas a inicios de los 50 con sus producciones más conocidas, Sorpresas Limeñas en 1953 y El lápiz mágico de Rafael Seminario, estrenadas en Lima y que recibió una amplia cobertura por los medios de la época. Este hecho que significó, este hecho que significó el inicio de la animación en el Perú, documentales auspiciados por Isaac Linley, propietario de la embotelladora Inca Kola. Rafael Seminario Quiroga continuó desarrollándose en solitario, innovando y animando en un estilo propio, fruto de su talento natural y solucionando con su habilidad los problemas que fueron apareciendo en el camino para realizar sus películas en la más pura escuela clásica. Sorpresas limeñas es los media. Ah. Sus animaciones se realizaron sobre acetato delineado en tinta china acabado en témpera, escenografías, pincel y aerógrafo de películas en blanco y negro y a full color en 16 milímetros. 2. Desde fines de los 50 y ya en los 60, sigue siendo el único en hacer animación en el Perú y único entrenado personal para este fin. Desde esas 2 décadas ya incursiona en la televisión realizando aproximadamente 200 comerciales para la TV de blanco y negro. Será su estudio semillero y alma mater de muchos artistas. 3. Mi testimonio personal. Solo recuerdo la creación y producción de comerciales en animación para las siguientes empresas y productos: Refrescos Bimbo, Galletas Phil, Mutual, El Pueblo, Mentol Tigre, presentación, programas culturales de diversos canales de televisión, Scala Gigante, Contrita, etcétera. 4. Durante el gobierno de Juan Velasco es producido el documental en full animación El Pacto Andino, Los Impuestos y otros. Su nombre aparece en créditos de producciones fílmicas, telenovelas y videotape en diferente temática. Por ejemplo, la música compuesta por Jaime Delgado Aparicio para El Embajador y yo combina de forma extraordinaria jazz con ritmos de moda de finales de los 60. Desde el inicio de la presentación de los créditos en los dibujos animados de Rafael Seminario, se aprecia la creatividad en la composición y brillantez de la ejecución por una orquesta de
de más 50 músicos interpretando el tema principal de la película, fuente El Ojo Crítico. 5. En los 70s y 80s continúa trabajando independientemente y enseña a jóvenes artistas de aquellos años para trabajar en producciones de animación que formarían el grupo Sigfrido, denominación de un proyecto largometraje que no llegó a su culminación. Al final de los 70s, otra vez se puede contar en el Perú con un nuevo grupo de artistas preparados por Rafael Seminario Quiroga. Sin embargo, en esta etapa llegan del extranjero producciones enlatados en su mayoría del Japón y la tecnología del videotape resultando más económico y comercial que el celuloide, con la consecuencia que sus proyectos de cortos y largometraje con la consecuencia que sus proyectos de cortos y largometraje, así como series animadas y de actuación para la televisión, quedan en archivo por falta de financiamiento. Lista de algunos documentales y cortos. Los impuestos, El Pacto Andino, dibujos animados y stop motion, largometraje Sigfrido, sinopsis, prueba lápiz, La Mosca, La Sombra, Maripil, empresas de golosinas. Si alguien tiene más datos cortos o dónde encontrar algunos de estos dibujos animados y otras producciones, agradecería nos envíe su material y sus comentarios para luego publicarlos a Enrique Sumantum Perú. Si desean formar parte de los talleres, los invitamos a escuchar su entrevista en vivo sobre la historia de la animación en Perú haciendo clic en el siguiente enlace o video. Esperamos sus comentarios, webmaster. Bueno, lo siguiente es lo mismo, pero en inglés. Ahora la segunda parte. Historia de la animación en Perú, parte 2. Cifrido, nuevo personaje del rey de los dibujos animados en Perú. El 11 de septiembre de 1978. El proyecto de animación Cifrido. En la entrega de la historia de la animación parte 2, una historia inédita. Es la historia de un ideal, una aventura que fue el proyecto Cifrido de Rafael Seminario Quiroga, que quedó en un intento de hacer en un largometraje y serie en cine animado tradicional. Entrevistamos a uno de los miembros que integraron aquel excelente grupo de profesionales del cine animado. Su nombre es Carlos Panta, animador y artista plástico. Actualmente se desempeña como el docente de la Facultad de Arte de una universidad de Lima. Panta tiene una historia que muchos no saben. Cifrido, un héroe que lucha con espada y escudo contra una bruja, ejército y dragón y adquiere poderes para rescatar a una princesa. Háblanos de tu primer contacto con Rafael Seminario Quiroga y la animación. Creo que el año fue entre 1977 y 78 cuando vi un aviso en un diario de Lima que llamó la atención. Fue la primera vez que yo veía un curso así aquí en Perú. Me acerqué más por inquietud de ver dibujos animados en la televisión y ver cómo se hace. Me gusta la pintura, pero al final solo me quedaba colgar mi cuadro en una pared y no quieres que tus ideas se queden ahí. Además, como artista deseaba llegar a un público más vasto. Lo vi como una sorpresa y una gran oportunidad porque el seminario daba un curso. Él ha formado varios profesionales en diferentes épocas. Recuerdo que tomé en la escuela un curso por correo de dibujo y se hablaba de dibujos animados, pero esto era otra cosa, era ingresar a un estudio en vivo. Entonces, Rafael Seminario nos hablaba de animación y cine. Siempre me gustaron los cuentos y la fantasía, la ilustración y pensaba, ¿cómo se hará la animación? Hablé personalmente con Rafael Seminario Quiroga y me hizo algunas preguntas sobre mi interés en aprender cine animado. Me hizo pruebas de talento. Lo primero fue animar con estructuras y los ejes de movimiento. Como había ingresado en la EMBA, me tenía que escapar para seguir con mis clases. Luego vio en mi condición para el trabajo y fui invitado
practicar en el estudio. Entonces me habló de un proyecto ambicioso e interesante que me podía ayudar a desarrollarme como artista, así que dejé la EMBA. ¿Cómo iniciaron el proyecto? Era un proyecto al cual nos invitó Rafael Seminario. ¿Cómo se fundó el grupo Cifrido? Se fundó en diciembre, en la fecha del cumpleaños de Rafael Seminario Quiroga, porque también cumplía esa misma edad Mickey Mouse. Cada uno firmó un juramento, era un grupo muy humano y todos nos apoyábamos. No recuerdo los detalles de cómo se formó el proyecto que lo presentó Rafael Seminario. Iniciamos el grupo de las mismas clases del taller que él dictaba, que era por ciclos en diferentes horarios. Empezamos en el año 77 o 78 hasta el año 1980. Muchos estaban aún estudiando en la escuela secundaria. Me acuerdo de Segundo Ormeño, un tal Chumpitaz, que era un señor de lentes, de Luzcas, Espinosa, etcétera. El grupo lo integraban 15 personas, poco a poco se desintegró. ¿Te acuerdas de alguien más? A Espinosa lo volví a ver en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, EMBA. Yo volví el año 1980 y algunos continuaban. Realizamos un avance de 10 minutos, pero no se llegó a una comercialización. Dependía de Rafael Seminario, el director. La idea del avance era conseguir dinero para preparar y contratar a más personal, conseguir una inversión. ¿Tienes alguna foto del estudio y del grupo? No, no tengo. Algunos de ellos los vi después de años y como sucede a los artistas en el Perú, estaban en el desamparo, sin dinero. Nosotros resistimos 3 años. ¿Cómo era el estudio? Se encontraba en un primer piso de un local en la avenida Arenales de Lima, número 777. En la entrada había una oficina pequeña, luego pasabas a un área amplia donde estaban las mesas, stands, carpetas para las clases, lámparas de iluminación. En un dormitorio se acondiciona la sala de filmación con la cámara principal y sus reflectores. Luego en el baño se hizo el laboratorio para los revelados. ¿Cómo funcionaba ahora el proceso de producción? En la animación no estaba, en la animación solo estaba Rafael Seminario Quiroga. Nosotros no animábamos, hacíamos las labores complementarias, calcábamos en papel film, le daban, le dábamos color le dábamos color, limpiábamos los dibujos y las animaciones. Era muy difícil hacer la animación porque el camino para lograr ser un animador tradicional es muy largo y sacrificado. Él, Rafael Seminario Quiroga, tenía un tipo de animación secreta. Se valía de claves, signos, estadísticas. Yo mismo los vi venir una vez en una tablilla que él había inventado y le molestaba que le preguntemos, pero solo él las entendía. Una vez alguien se llevó algunos dibujos que tiraba al tacho de basura. Ese personaje los tuvo que devolver. Las fichas técnicas y hojas de exposición también eran distintas. Nos basábamos en el storyboard, el guión, y trabajábamos la manera más indicada para desarrollar cada escena. Fue el seminario Quiroga nos indicaba qué escenas había que trabajar. Hacíamos los animatics con un poco de música y nos entusiasma mucho cómo se veía. Luego trabajábamos la escenografía. Desde la mañana trabajábamos en escena tras escena. Recuerdo que mejoré mucho mi dibujo. El trabajo de cámara era bastante difícil. Se usaban multiplanos. Había que seguir las hojas técnicas donde Rafael Seminario Quiroga me indicaba todo. Cámaras de 16 milímetros y 35 milímetros. Ra- Rafael Seminario Quiroga las fabricó y todo lo adaptó. Recuerdo que demoraba 2 horas acomodar solo 5 segundos de prueba de animación al lápiz. El formato del papel, nosotros usamos un formato de 25 por 35, un poco cuadrado. Las escenografías eran grandes. Me acuerdo del papel llamado sulfito. Rafael Seminario Quiroga se encargaba de cortar el material y distribuirlo. ¿Cómo se financiaba el proyecto? Como no teníamos presupuesto, Rafael de Minero y Quiroga conseguía comerciales para algunas empresas para poder financiar en alguna forma el proyecto, para empresas como Colcafé, Yompian, Casa Hindú, Garoso, Ambrosol y Coca-Cola, etcétera. No era fácil trabajar porque no teníamos tiempo y se trabajaba inclusive domingos. Muchas veces las noches las pasamos en vela. Casi no dormíamos porque si llegaba un comercial no se podía parar el trabajo. ¿Tu trabajo en qué consistía? Mucha investigación sobre películas y guerreros de diferentes épocas, animales, dragones, pintaba las micas, les pasaba tinta, había que pasar a limpio los dibujos de la animación. Estaba también en la sala de filmación haciendo las pruebas de animación en blanco y negro. Luego en el laboratorio revelado
luego en el laboratorio revelados de las películas. ¿Cómo te sentías al final de una jornada? Una satisfacción total de haber hecho un adelanto. ¿Cómo se tomó la decisión de abandonar el proyecto? Fue una decisión de Rafael Seminario Quiroga postergarlo, pero no se consiguió financiamiento. ¿Qué te pareció la experiencia de trabajar con Rafael Seminario? Nos hablaba de su experiencia personal de los estudios Disney, nos enseñó gran cantidad de comerciales, proyectos, animaciones y documentales como El Pacto Andino, Impuestos, Mary Pili, animaciones en plastilina, etcétera. No recuerdo más. Se me confió los detalles de la anatomía en el arte final. Justamente por esos años era aficionado al fisicoculturismo. ¿Cómo era la química en el grupo? Con Rafael Seminario Quiroga llegamos a ser muy cercanos. Salíamos al cine y nos hacía comentarios sobre películas. No había dinero para seguir con el proyecto, ni siquiera para almorzar, pero igual seguíamos. Había mucho entusiasmo, todos pensábamos y sentíamos lo mismo. Llegábamos a las 10 a.m. y no salía del laboratorio hasta las 4 p.m. y seguía hasta las 9 p.m. Me sorprendía porque rápido llegaba la noche, pero seguíamos dibujando. A veces recuerdo que llegaba más gente para las clases. Escuché que los estudiantes llegaron a ser cerca de 300, pero en diferentes días y horarios. ¿Cuándo te alejaste del proyecto? Yo me retiré a fines del año 1980 porque ya no había más. Habíamos trabajado tanto y recién había terminado el colegio y yo vivía de las propinas de mis padres. En mi casa me querían matar y esos 3 años yo vivía con problemas con la familia. En casa no me creían cuando trasnochaba en el estudio. Me preguntaban dónde pasaba la noche, pero el trabajo era muy interesante. Continuar en el grupo se volvió un dilema para mí. Yo había dejado la Escuela Nacional de Bellas Artes y tenía la presión de mi familia que no estaba de acuerdo, pues me ausentaba mucho y venía de terminar la escuela secundaria. Mi familia estaba descontenta porque me había retirado de la Escuela Nacional de Bellas Artes para seguir en el estudio. Además, los domingos me preguntaban ¿a dónde vas? Recuerdo que por ese tiempo los estudiantes al mando de uno de sus dirigentes, el de apellido Luza, habían asaltado el local de la Escuela Nacional de Bellas Artes y teníamos problemas. Eso también influenció en mi decisión. ¿Te arrepientes de la experiencia? Lo que viví como experiencia única fue muy rica en conocimientos. Rafael Seminario es un gran artista y excelente docente. Él nos preparó y nos enseñó para ser profesionales el artista debe aprender con sacrificio. Interesante porque en esos años no había programas de computadora, lo que se dictaba era animación tradicional real. Algunos cortos, además de Cifrido, no había tiempo para cortos experimentales, pero para entrenar a los nuevos que se fueron integrando aparecieron algunos cortos como La Mosca, El Gallo, etcétera, y para Rafael Seminario Coello, otros como La Cigarra y la Hormiga, Super Skyeng, La Casa de Garabatos, etcétera. Sobre Cifrido, ¿qué más podrías decir? El proyecto era un ideal y uno sacrifica todo por esas cosas, por la ilusión de hacer el primer largometraje de dibujo animado y Rafael Seminario ya no siguió dando clases porque no había tiempo. Él llegaba a las 7 y no salía hasta las 11 p.m. de la noche. Fuimos los primeros y pioneros en trabajar en un largometraje que luego se volvería una serie para la televisión, pero sobre todo por el nivel de animación que era tan perfecto. Imagínate que hasta los rayos del sol los hacíamos con tiralíneas, los personajes corrían, luchaban, bailaban, etcétera, pero solo avanzamos 10 minutos de 1 hora y media. Aún esos 10 minutos eran parte de la película y un demo porque se veía a Cifrido con su espada y escudo luchando con soldados fantásticos, dragones y la bruja que se transformaba en un monstruo de 2 cabezas. Mm. ¿Dónde están esos 10 minutos de la película? Los tiene Rafael Seminario Quiroga, el storyboard y el avance. Nadie se acercó a brindarle apoyo a Rafael Seminario Quiroga. Te vuelvo a decir, todo se autofinanciaba con propinas. Todos esos años nunca ganamos nada y lo hacíamos con cariño, pero todo quedó en esas paredes. Nunca se vio el avance por televisión. El público hasta el día de hoy no sabe de esa aventura, no sabe de esta aventura. En esa época el medio era pequeño, épocas solo había 4 canales, pero si tienes un gran proyecto debes buscar financiamiento. Todo hubiera sido un boom, debíamos borrar los papeles usados para volverlos a utilizar y había la necesidad de solventar los gastos, al menos para almorzar, porque todos comíamos igual unos panes y unas bebidas.
tuvieron cobertura en la prensa. Solo un diario de la época y no hubo más, faltaba el dinero, debíamos hacerlo todo y asumir los gastos. No hubo apoyo, falló el soporte económico y no me refiero a un gran presupuesto de miles de soles. Pedíamos solo lo suficiente para nuestra movilidad y alimentación. Los materiales, renta y otros gastos los asumía Rafael Seminario Quiroga, pero con gran dificultad. Luego, ¿qué hiciste? Quedé cansado y estresado. Luego se me pasó y quise volver a la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero fui obligado a postular nuevamente. Ahí me encontré con un profesor que me enseñó en el Colegio Guadalupe. Reingresé cuando el artista Aitor Castillo era el director, pero luego de haber pasado la experiencia de haber trabajado con Rafael Seminario Quiroga, haber conocido el cine animado, viendo los dibujos moviéndose y cómo se trabaja en el estudio, las escenografías, los paisajes, y en medio de un elevado profesionalismo, concretamente ya la Escuela Nacional de Bellas Artes no me motivaba, ni el nivel profesional de los profesores, ni el ritmo tan lento, y como veía que nada aprendía, sentí que en vez de avanzar había retrocedido. No duré mucho y decepcionado dejé la escuela para siempre. Me dediqué a trabajar y olvidar. Años después me vuelve la nostalgia por el arte y me fui a estudiar al taller de un pintor justamente cuando fundaba el taller Tilsa, nombre de una artista pintora llamada Tilsa Tsuchiya, que en vísperas agonizaba. Empecé de cero a dibujar, pero no deseaba volver a la Escuela Nacional de Bellas Artes y postulé a la Facultad de Artes de la Universidad Católica porque me atrajo el diseño gráfico. Perfil y aptitudes para ser un director de cine. Se tiene que nacer o tiene que gustarte, debes tener vocación y talento, ser minucioso, pero no todos llegarán. Hoy día, gracias a los que hoy día, gracias a los que los fabrican software, cuando escuchas el término animación crees que solo se refiere a programas de computadora, por eso se confunde la gente. Piensan que saber un programa ya te hace animador, pero no es así. Un programa es una super herramienta para quien lo sabe explotar, no significa, no significa más que eso. Pero sí es verdad que el dibujo animado se complementa perfectamente con la computadora y toda la tecnología más moderna, pero quiero llamar la atención que esto va a funcionar si tienes el talento y la información tan poderosa que te da la animación tradicional, lo cual es relevante para el desarrollo profesional de todo artista, pero un programa no te garantiza el éxito porque puedes saber usar la computadora, pero nada funciona sin la sensibilidad del artista. Es decir, necesitas un conocimiento más amplio. Se necesita mucho trabajo para realizar un segundo, por eso hay que tener un ideal, tomar el reto de crear, de innovar y darle vida a la fantasía. Estoy seguro que para todo artista la animación cumplirá una función importante en su arte porque la comunicación se asocia a todas las artes plásticas, pero todo lo que se estudia es muy poco para ser animador. Uno debe perfeccionarse por su cuenta y sobre todo hay que tener carácter de verdad. Te puedes agotar, pero debes seguir. Me gustaría volver. Bueno, creo que es lo mismo, pero en francés. Cela doit te plaire, tu dois avoir la vocation de l'étaler. ¿Por qué no lo podemos ver? Quisiera poder verlo.